El camino de regreso. ¿Alguna vez has guardado en tu corazón un llamado que durante tantos años nadie respondió? ¿Alguna vez has vivido cada día junto a una silla vacía, una habitación antigua, una marca de nacimiento en tu memoria? ¿Algo que crees que es el único hilo que te conecta con alguien que ya no está? La historia de hoy comienza con una madre que vivió así durante 18 años en silencio, con el alma cargada de nostalgia. En una pequeña biblioteca en las colinas de Andalucía, ella ordenaba cada libro como si estuviera reconstruyendo los pedazos rotos de su pasado, hasta que un día, entre las páginas de una vieja revista, vio un rostro, una mirada y una marca de nacimiento que creyó enterrada para siempre en el tiempo. Te invitamos a escuchar esta historia, no para encontrar un milagro, sino para entender que el amor, si es lo suficientemente paciente, siempre encuentra el camino de regreso. La Biblioteca Municipal de Granada se escondía detrás de una pequeña plaza sombreada por árboles. No era un lugar muy concurrido, pero cada mañana llegaban algunos ancianos a leer el periódico, unos cuantos estudiantes a repasar y una mujer de mediana edad que abría la puerta temprano, no por trabajo, sino como un hábito que le ayudaba a mantener el corazón menos vacío. Elena Martínez llevaba casi 20 años trabajando allí. Vivía sola en un pequeño apartamento detrás de la biblioteca, sin esposo, sin hijos, al menos ante los ojos de los demás. No hablaba mucho, sonreía poco, y nadie sabía gran cosa sobre su vida, salvo que alguna vez tuvo una hija que desapareció. Este año, Elena cumplió 48. No se veía particularmente vieja, pero sus ojos siempre parecían estar buscando algo lejano. Alguien dijo una vez que hay dolores invisibles que sin sangrar impiden que un rostro vuelva a iluminarse, por más hermoso que esté el día. Elena era así. Aquella mañana, el ambiente en la biblioteca estaba un poco húmedo por la lluvia de la noche anterior. Elena abrió la puerta, encendió las luces y se dirigió directamente al mostrador de recepción. Había llegado un lote de revistas enviado por la editorial en Madrid, como cada mes. Abrió la caja de cartón y empezó a colocar los ejemplares en el estante. Sus manos estaban tan acostumbradas a ese trabajo que no necesitaba mirar para notar si alguna revista estaba mal alineada. Pero esta vez sus ojos se detuvieron en un número de Tierra Viva, una revista especializada en la vida rural. En la portada, una joven de pie en medio de un campo de margaritas, con la luz del sol inclinándose sobre su rostro. Era un rostro joven, sencillo, pero cautivador. Lo que hizo que Elena se detuviera no fue la belleza de la joven, sino la marca de nacimiento con forma de media luna rojiza en su mejilla izquierda, de un tono carmesí claro, perfectamente visible, imposible de confundir. Elena acercó la revista. Su corazón empezó a latir con fuerza. Ella ya había visto esa marca antes, no una, sino miles de veces, al limpiar la carita de su hija, al arrullarla para dormir, al abrazarla contra su pecho. Su hija Sara tenía una marca exactamente igual. Siempre pensó que si existía otra vida, Dios le volvería a dar esa marca para que ella pudiera reconocer a su hija entre millones. Bajo la foto, una leyenda pequeña decía: Isabel Valle, 20 años, Finca El Pinar, Sierra de Cazorla. Elena se quedó inmóvil. La sala estaba en silencio, sin pasos, sin teléfonos, solo se escuchaba su respiración agitada. Volvió a mirar la revista. Sus ojos no podían apartarse de esa marca. Sara desapareció cuando tenía casi 2 años. Era un día común. Elena la dejó en la guardería como siempre y luego fue a trabajar a la biblioteca. La primera llamada de la guardería llegó mientras ella estaba en el sótano, donde no había señal. Cuando se enteró, ya era demasiado tarde.
La policía había llegado y la guardería estaba cerrada. Solo recuerda haber gritado al ver a los demás negar con la cabeza. Las cámaras de seguridad captaron a una exempleada, Carmen Nieto, saliendo por la puerta trasera con Sara en brazos. Nadie la volvió a ver. 2 semanas después, Carmen fue hallada muerta en un bosque cerca de la frontera con Portugal, colgada. La policía concluyó que se trató de un suicidio por remordimiento. Sara no dejó ni una pista. Elena buscó a su hija durante todo el primer año. Repartió volantes, contactó programas de televisión, colgó carteles con la imagen de la marca de nacimiento. Pero mientras más buscaba, más se desvanecía la esperanza. Su esposo la abandonó poco después. Ella eligió el silencio. Se refugió en la biblioteca, viviendo entre libros, entre el tiempo y entre una espera que no tenía nombre. Durante 18 años, Elena nunca dejó de buscar realmente, pero tampoco se atrevió a tener esperanza. Hay heridas que no sangran, pero nunca sanan. Y ahora, frente a ella, una joven de 20 años, justo la edad que tendría Sara si estuviera viva. Y esa marca era como si la llamara por su nombre, como si el pasado la tocara en silencio, algo que no había sentido en tantos años. Elena acarició la imagen con la yema de los dedos, no porque estuviera segura de que era su hija, sino porque no podía quedarse sentada ante lo que acababa de ver. Sacó su celular, abrió la lista de contactos. Un nombre permanecía allí desde hacía 10 años, sin borrar, sin marcar. Javier Moreno, inspector retirado, marcó el número. La voz del hombre sonó tras 3 timbres. ¿Aló? Elena inhaló profundo. Javier, creo que encontré una pista. Acabo de ver a una joven con la marca de Sara. Del otro lado hubo unos segundos de silencio. Luego la voz respondió con suavidad. ¿Dónde está ella? Elena miró la foto por última vez. Luego dobló la revista y la abrazó contra su pecho como si fuera el último hilo que aún la unía con la hija que desapareció entre sus brazos. En la portada de una revista en las montañas de Sierra de Cazorla, quiero ir, necesito ir. Cuando el taxi salió del centro de Granada, recorriendo la avenida de la Constitución hacia el sur, Elena iba sentada en la parte trasera, aferrada a la revista entre sus manos. Sus ojos no se despegaban de esa imagen, como si temiera que con solo parpadear desaparecería como un sueño difuso en una tarde calurosa. Javier Moreno la esperaba en una pequeña cafetería cerca de la antigua comisaría. Aunque se había jubilado hacía algunos años, seguía viviendo en Granada y daba algunas clases de derecho penal a estudiantes universitarios. No se habían visto en más de una década, pero cuando Elena entró, él se levantó de inmediato, alto, delgado, con el cabello casi completamente blanco, pero con la mirada serena de quien está acostumbrado a enfrentar la verdad. Elena se sentó frente a él, colocó la revista sobre la mesa sin decir una palabra. Javier se acomodó los lentes, se inclinó y observó detenidamente. Solo le tomó un segundo. «Es la marca de nacimiento», dijo con voz pausada. Elena asintió. Su mano descansaba sobre el borde de la mesa, y sus uñas rascaban ligeramente la madera desgastada. «Lo sé», susurró. «Se parece tanto que me da miedo respirar». Javier hojeó la revista y leyó el pie de foto. Finca El Pinar en la Sierra de Cazorla. Nunca escuché ese nombre durante la investigación, dijo levantando la vista con cautela. Pero debes entender, Elena. Si esa chica realmente es Sara, esto no se trata solo de encontrar a alguien perdido. Elena apretó los labios y lo miró directamente. ¿Crees que no he pensado en eso durante estos 18 años? He imaginado miles de escenarios, solo que hoy por primera vez siento que hay una razón para creer y no puedo fingir que no vi nada. Javier asintió,
Lo comprendía. Había visto muchas madres desesperadas, pero pocas mantenían la lucidez en medio del dolor como Elena. Esa misma tarde regresaron juntos a la vieja comisaría. El expediente del caso de desaparición de Sara Martínez aún estaba archivado, aunque marcado como no resuelto. Javier llevó a Elena a la sala de archivos y él mismo abrió el viejo cajón. El expediente gris con las orillas rotas fue colocado cuidadosamente sobre la mesa. Al abrirlo, cada hoja crujía, no por lo seco del papel, sino porque el tiempo no había borrado el escalofrío, que provoca tocar un dolor sin cerrar. Informe policial, copia de la grabación de seguridad, declaraciones de testigos, peritajes, fotos de Sara, cabello rizado, ojos grandes y la marca visible en la mejilla izquierda. Elena extendió una mano temblorosa y acarició la imagen. Recordaba cada detalle, pero por primera vez Javier le mostró un informe que nunca antes le había enseñado, un reporte interno escrito tras hallar el cuerpo de Carmen Nieto. ¿Nunca me dijeron que Carmen tenía las manos atadas antes de ahorcarse?, susurró Elena con los ojos fijos en la nota. Javier suspiró. Porque no estábamos seguros. Había señales, pero sin pruebas contundentes, y nadie confirmó que Carmen perteneciera a algún grupo en particular. Trabajó en 3 guarderías más, pero nadie reportó nada extraño. Tras su muerte, todo se detuvo. Elena apretó los labios. ¿Y su esposo? Se perdió el rastro. Se llamaba Ramón Nieto. Meses después del caso lo buscaron, pero ya no estaba registrado. Se dice que alguien lo vio al norte de Extremadura, pero nunca se confirmó. Elena cerró los ojos. Recordaba haber ido a casa de Carmen a pedir unas cosas de su hija y ver entrar a un hombre alto y silencioso que no dijo palabra. Pensó que era su esposo nada más, pero ahora, al recordarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Crees que aún esté vivo? Si Isabel Valle es realmente Sara, dijo Javier con voz grave. Entonces, Ramón sin duda está involucrado. Esa noche Elena no durmió. Extendió todo el expediente sobre la mesa del comedor junto a la revista y unas fotos antiguas. Sacó de debajo de la cama una pequeña caja de lata donde guardaba lo único que le quedaba de su hija. Una diadema amarilla, unos zapatitos de cuero y un medallón con un grabado de media luna que había comprado en el mercado de Albaicín cuando estaba embarazada. Colocó cada objeto al lado de la imagen de Isabel. Ninguno era prueba legal, pero todos eran evidencia para el corazón de una madre. La luz de la sala proyectaba su sombra en la pared, más delgada, más callada, más envejecida de lo que realmente era. Pero en sus ojos había algo que nunca se apagó, la fe de que si su hija seguía viva, sabría cómo volver a casa. A la mañana siguiente, Elena fue al despacho de Javier. Él ya había contactado a un conocido en la redacción de Tierra Viva. Estaban dispuestos a compartir la ubicación de la foto, la finca El Pinar, ubicada en la Sierra de Cazorla, a casi 200 kilómetros por caminos montañosos desde Granada. Dicen que la chica de la foto era solo una trabajadora ocasional captada por el fotógrafo, dijo Javier. No tienen más información, solo saben que se llama Isabel y que estuvo allí poco tiempo. Elena asintió. Voy a ir. Javier la miró fijamente. Había visto muchas madres buscar a sus hijos. Algunas golpeaban puertas de orfanatos, otras acampaban frente a las comisarías. Pero la mirada de Elena no era la de alguien que buscaba una respuesta. Era la de quien estaba dispuesta a enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. Iré contigo, dijo Javier. Salimos mañana al amanecer. Elena tomó la revista entre sus manos. Volvió a mirar los ojos de la joven en la foto. Nadie sabía a dónde los llevaría ese camino. Pero ella sí sabía una cosa. Fuera quien fuera, se llamara como se llamara,
Esa mirada era de su sangre y necesitaba ver a su hija una vez más. A la mañana siguiente, el cielo de Granada estaba cubierto de nubes. La temperatura era más suave que de costumbre, y la luz parecía más tenue, como si el cielo también guardara silencio ante algo que estaba por comenzar. Elena iba en el asiento del copiloto del coche de Javier, abrazando con fuerza su viejo bolso marrón. Dentro llevaba la revista, una foto de Sara y algunos objetos de su hija, cosas que alguna vez juró no volver a sacar a menos que tuviera una verdadera razón para tener esperanza. Ahora esos objetos estaban ahí cerca de su corazón, pesando como una promesa. Javier conducía. El camino hacia la sierra de Cazorla era sinuoso y lleno de baches. A lo largo del trayecto, las montañas escarpadas se mezclaban con arbustos bajos y casas solitarias con techos de tejas rojas sobre las laderas. Cuanto más se adentraban, más débil era la señal del teléfono, hasta desaparecer por completo. No había letreros, solo tierra ocre y neblina. Nadie habló mucho. El viaje duró casi 4 horas, pero no hacía falta llenarlo con palabras. Javier sabía que para una madre como Elena, lo que se necesitaba no eran respuestas, sino alguien que estuviera ahí cuando una enfrenta la mayor incertidumbre de su vida. Si esta esperanza también se rompe, ¿qué queda por creer? Al mediodía, el coche se detuvo frente a un cartel de madera ya desgastado, Finca El Pinar. El terreno se extendía en medio de un valle rodeado por montañas empinadas cubiertas de robles y pinos. La finca consistía en una casa principal, varios cobertizos de madera y un gran almacén. Más allá, hileras de cultivo perfectamente alineadas y una cerca de madera vieja rodeaban la propiedad. Había algunas personas trabajando con palas en mano, la ropa manchada de tierra. Todos eran jóvenes. Una chica de trenzas salió a abrir la puerta cuando el auto se detuvo. «Buenas tardes. Buscamos al dueño de la finca», dijo Javier con tono amable. «Está por atrás», respondió la joven mirándolos con desconfianza. «Sigan derecho. Doblen a la derecha después del almacén». Elena bajó del auto. Su corazón latía más fuerte. Cada paso sobre la tierra húmeda resonaba dentro de ella. No sabía a quién buscaba. No sabía si esa persona aún seguía ahí. Solo sabía que ya no podía darse la vuelta. Los dueños de la finca eran una pareja de ancianos, don Tomás y doña Ana Valle. Los recibieron con cortesía, pero sin calidez. Don Tomás era alto, de piel curtida por el sol y mirada penetrante. Doña Ana vestía un largo vestido negro con el cabello cubierto por un pañuelo. Su rostro era inexpresivo. «No solemos recibir visitas sin previo aviso», dijo Ana. Javier mostró su credencial y explicó brevemente el motivo de su visita. Luego colocó la revista sobre la mesa de madera frente a ellos y señaló la fotografía. «Queremos preguntar por esta joven Isabel Valle. ¿Trabajó aquí?» La pareja se miró. No respondieron de inmediato. «Sí», dijo finalmente don Tomás, «pero solo por unas semanas. No era familiar ni nada. Solo una trabajadora temporal que venía de un campamento dirigido por un tal Ramón». Elena apretó los puños. Ese nombre era como una aguja que pinchaba en un recuerdo antiguo. Carmen Nieto. La mujer que se llevó a Sara también tenía un esposo llamado Ramón. «¿Saben de dónde venían?», preguntó Javier. «Nunca. Cada temporada cambia el grupo. Solo nos mandaban una lista de nombres». Isabel no hablaba mucho. Trabajaba bien, pero era callada. Después de la sesión de fotos con los de la revista, se fue. Nadie supo a dónde. Elena abrió su bolso, sacó una foto antigua de Sara y la puso junto a la revista. «Disculpen que les pregunte esto», dijo respirando hondo. «¿Alguna vez vieron a esta niña?»
Es mi hija. Desapareció hace 18 años. Isabel, ¿podría ser ella? Doña Ana miró la foto. Se detuvo por un segundo. Esa marca se parece mucho, susurró. Don Tomás soltó un suspiro. Entiendo su dolor, señora, pero no hay nada que lo confirme. Javier intervino. Solo queremos saber quién es ese tal Ramón. ¿Dónde vive? Tomás negó con la cabeza. Vive por allá, detrás de las montañas, cerca de una vieja plantación de olivos. Nadie sabe su dirección. Cuando necesita trabajadores, él llama. Doña Ana sacó un papel de un cajón. Este es el último número que usó. No sé si aún funciona. Javier lo tomó y asintió. Elena se puso de pie e inclinó la cabeza en agradecimiento. Por favor, si pueden, no le digan a nadie que estuvimos aquí. No quiero que esa joven se asuste. Doña Ana la miró un momento y respondió en voz baja. No sé quién era esa muchacha, pero en sus ojos siempre había algo triste, lejano, como si desde el principio no perteneciera a este lugar. De regreso al hostal, el auto vibraba mientras bajaban por un camino de piedras sueltas. Elena miraba por la ventana, el viento despeinando su cabello. En su mente, la imagen de la joven volvía una y otra vez, la mirada que se volvía hacia atrás, justo en el instante en que la luz tocaba la marca de nacimiento en su mejilla izquierda. Una mirada sin nombre, sin certeza de tristeza o pérdida, pero para Elena era conocida. ¿Tú crees que ella sea Sara?, preguntó suavemente. Javier guardó silencio unos segundos. Yo creo que las marcas de nacimiento no saben mentir. El cielo comenzaba a oscurecer cuando Elena y Javier regresaron al pequeño pueblo donde se hospedaban. El camino de montaña no tenía alumbrado, estaba cubierto de piedras sueltas y el coche avanzaba despacio con las luces altas encendidas todo el tiempo para esquivar las motos sin faros que serpenteaban entre curvas peligrosas. El hotel donde se alojaban era solo una posada de paso con un nombre sencillo: Posada del Alba. Al otro lado de la calle había un pequeño bar de madera con luces amarillas que brillaban a través de los vidrios empañados de las ventanas, el único lugar que aún parecía vivo a esa hora. Javier sacó la llave del cuarto y le sugirió a Elena que descansara temprano, pero ella negó con la cabeza. Desde que salieron de la finca Valle, algo le ardía por dentro. No era miedo, tampoco era esperanza. Era más bien ese instinto que susurra que esta noche no se puede detener. Quiero pasar por allá un momento, dijo señalando el bar del frente. Javier dudó, pero luego asintió. Me quedaré afuera. Si ves algo fuera de lugar, solo hazme una señal. Elena le sonrió con gratitud. Hacía mucho que no sentía que alguien la respaldara. Dentro del bar el ambiente era cálido y lleno de voces. No estaba lleno, pero sí lo suficiente como para acallar el silencio de la noche en la sierra. El olor a madera, anís y tabaco flotaba en el aire, formando ese ambiente que los de la ciudad suelen llamar el aroma de la montaña. Elena eligió una mesa cerca de la barra. No pidió alcohol, solo un vaso de soda. El camarero era un joven alto y delgado, con el cabello atado en una coleta baja, camisa remangada. No tenía pinta de bartender profesional, pero sí esa familiaridad de quien conoce a todos en el pueblo. ¿Primera vez por aquí?, preguntó al dejar el vaso sobre la mesa. Elena asintió. Estoy de paso. Trabajo solo una noche. No suele venir mucha gente entre semana, respondió él sonriendo. Soy Alejandro, hijo del dueño. Si necesita algo, me avisa. Elena asintió con cortesía, y entonces sus ojos se detuvieron detrás de la barra. En la pared, entre botellas de licor, colgaban algunas fotos antiguas. Una de ellas le robó el aliento por un instante. Una foto en blanco y negro borrosa,
pero con un rostro que reconoció de inmediato, el de una mujer que había visto casi 20 años atrás. Carmen Nieto, la mujer que se llevó a Sara del kinder aquel día, la que supuestamente se suicidó colgándose. Elena señaló la imagen. ¿Quién es ella? Alejandro se volvió a mirar. Su expresión cambió por un instante. Luego bajó la voz. Es mi madre. Murió cuando yo era niño. Dicen que fue asesinada por gente peligrosa por una deuda que tenía la familia, pero nadie me dijo nunca quién fue. Hizo una pausa. ¿Por qué? Pregunta. Elena lo miró por un largo momento. Luego apoyó lentamente la mano sobre la mesa, como si quisiera asegurarse de que tenía fuerza suficiente para hablar. No sé cómo decir esto, pero tu madre trabajó en una guardería en Granada. Y... Alejandro le interrumpió sorprendido. ¿En Granada? Elena asintió sin apartar la vista de la foto. Fue la última persona vista con mi hija antes de que desapareciera. El ambiente cambió. Las risas y las voces se apagaron dentro del bar, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Alejandro tragó saliva. Yo no sé nada sobre eso. Mi padre nunca habló de ella, y la gente aquí solo dice que murió por sus deudas. Elena abrió su bolso con cuidado y sacó una copia de una foto antigua de Sara, tomada en el kinder, con la marca de media luna apenas visible en su mejilla. ¿Alguna vez viste a alguien que se pareciera a ella? Alejandro miró la foto por mucho tiempo. De pronto sus dedos se tensaron. Hay alguien, pero no estoy seguro. Elena contuvo la respiración. Alejandro fue tras la barra, sacó su celular y empezó a buscar entre sus archivos. Después de unos minutos, le mostró la pantalla a Elena. Era una foto de un grupo de jóvenes bebiendo en el patio trasero del bar. Una chica aparecía en la imagen con el cabello largo suelto, camisa de mezclilla. No se le veía bien el rostro, pero tenía una mancha rojiza en forma de media luna en la mejilla izquierda. Esta foto es de hace casi un año. Ella vino con un grupo de trabajadores de un campamento de hortalizas. Se notaba fuera de lugar. Recuerdo que varios la comentaron por esa marca, pero después de eso no la volvimos a ver. El corazón de Elena se apretó. ¿Sabes cómo se llama? No, pero alguien la llamó Isabel. Fuera del bar, Javier vio a Elena salir. Su rostro estaba pálido. No dijo nada, solo le mostró la imagen en el celular. Javier la miró y asintió despacio. Es suficiente, dijo. Hay que confirmar. Puede que ella ya no esté en esta zona, pero ese tal Ramón está de regreso. Y ahora hay alguien más involucrado. Alejandro, el hijo de Carmen. Elena volvió la vista hacia el bar. Las luces amarillas aún brillaban con la misma calma de antes. Pero para ella ese lugar acababa de abrir una puerta no hacia las respuestas, sino hacia preguntas que jamás se había atrevido a hacer. Alisó con cuidado la foto que aún sostenía. Si esa chica en la imagen era realmente Sara, entonces tal vez nunca desapareció. Solo que alguien la había escondido en la oscuridad durante 18 años. A la mañana siguiente, la niebla cubría densamente las laderas de las montañas. El aire era más frío de lo habitual. Elena se había despertado temprano. No había podido dormir. En su mente seguía la imagen borrosa de la foto antigua del bar. Esa joven, Isabel, estaba rodeada de un grupo de muchachos ruidosos, pero su mirada parecía estar buscando una salida de una habitación sin puertas. Javier llegó a recogerla con su vieja camioneta. Había hablado con Alejandro desde muy temprano. El joven había decidido llevarlos al lugar donde vivía su padre, una pequeña granja aislada en lo alto de una colina, a casi 40 minutos del camino principal.
Se llama Cortijo la Soledad, dijo Alejandro. Vive solo, no usa celular inteligente, no tiene redes. Nosotros, los hijos, casi ya no hablamos con él. Elena asintió con la mirada perdida tras la ventana. La niebla cubría todo el camino. El sendero hacia la granja serpenteaba entre montañas de piedra y bosques de pinos húmedos. La tierra ocre era blanda como barro, resbalosa bajo las ruedas. Cerca del mediodía llegaron a un portón de madera bajo y carcomido. Un letrero colgado de lado decía con letras casi borradas: Cortijo la Soledad, desde 1984. Adentro, una casa con techo de tejas descoloridas, establos vacíos, algunos olivos viejos sin hojas. El silencio era tan profundo que lo único que se oía era el viento entre los pinos. Elena bajó primero. Llevaba en el bolsillo una foto de Sara apretada en su mano. Cada paso se hundía en la tierra blanda. Cada paso pesaba más. Javier caminaba a su lado, atento. Tocaron la puerta. Nadie contestó. Alejandro se adelantó y llamó con voz firme: «Papá, soy yo, Alejandro». La puerta se entreabrió. Un hombre alto, rostro duro, barba descuidada y ojos profundos apareció. Era Ramón Nieto, esposo de Carmen, padre de Alejandro y posiblemente el guardián de todos los secretos de hace 18 años. Miró a Elena fijamente, sin sorpresa, sin confusión, solo una mirada larga, como si hubiera sabido que este momento llegaría, solo que no sabía cuándo. «Soy Elena Martínez», dijo ella con una voz más serena de lo que esperaba. «Vengo por alguien llamada Isabel». Un parpadeo. Luego Ramón inclinó ligeramente la cabeza y abrió la puerta. No invitó, tampoco lo impidió. Dentro de la casa olía a humedad y encierro. La luz era tenue. El suelo de cemento estaba frío y húmedo. Ramón le sirvió agua en vasos de plástico. No preguntó por qué estaban ahí. No negó. No confirmó. «Isabel estuvo aquí», dijo con voz ronca, como quien no hablaba con frecuencia. «Llegó con un grupo de jornaleros de Finca El Pinar, pero era distinta, callada, limpia, sabía leer, escribir, se notaba que no había crecido en el campo». Elena asintió. Su corazón latía con fuerza. Sabía quién era ella. Ramón guardó silencio. Se sentó con la vista perdida en algún punto del espacio. No con certeza, pero lo sospechaba. Javier intervino. ¿Sabe quién la llevó a El Pinar? Ramón negó con la cabeza. En ese tiempo yo solo recibía listas, subía a la gente al cerro para las temporadas, se les pagaba por semana. Pero una vez vi a doña Ana, la dueña del cortijo, susurrándole algo a la muchacha. No era normal. Nadie habla así con los jornaleros. Semanas después, la joven desapareció. Elena sacó la foto de Sara y la puso sobre la mesa. Ramón la miró. Sus ojos temblaron apenas. «Es ella». Exhaló profundo, golpeó suavemente su rodilla con los dedos. Su voz se quebró. «No sé quién la compró, quién la vendió, pero estoy seguro de que Isabel no llegó aquí como los demás». Alejandro, que había permanecido en silencio, preguntó de pronto: «¿La muerte de mamá tuvo que ver?» Ramón lo miró largo rato. «Sí, pero no como tú piensas». Se levantó, fue hasta un armario de madera y sacó una vieja caja de lata. La abrió. Dentro había papeles arrugados, amarillentos, actas de nacimiento falsas, registros de vacunación y un medallón de plata con un grabado en forma de media luna. Elena se quedó inmóvil. Sus manos temblaban al reconocer algo que creía perdido para siempre. «No me atrevía a conservarlo, pero tampoco pude tirarlo», murmuró Ramón.
porque sabía que algún día su madre o ella misma vendrían a buscarlo. La niebla comenzaba a deslizarse por las ventanas. Toda la casa se volvió borrosa, como si también respirara recuerdos. Elena tomó el medallón entre sus dedos, cerró los ojos, su aliento temblaba. Isabel ya no estaba ahí, pero las huellas de su hija, de Sara, aún estaban presentes, muy cerca, y en ese momento, Elena supo, sin dudar, no importaba que tan lejos estuviera, iba a seguir hasta volver a ver a la niña que había sostenido en sus brazos hace 18 años entre libros viejos y canciones de cuna en las noches de Granada. Al salir de Cortijo la Soledad, el día ya caía. La niebla gris azulada aún no se disipaba. El viento comenzaba a enfriar, deslizándose por los pasos de montaña, como una mano entrando por el cuello de quienes caminaban. El coche de Javier descendía lentamente por la pendiente. Sus llantas pasaban sobre piedras húmedas, como si nadie quisiera irse de ese lugar demasiado pronto. Elena guardaba silencio. En sus manos tenía el medallón con el grabado de media luna que creyó perdido desde hacía 18 años. Aquella pequeña cadena que solía ponerle a Sara cuando cumplió su primer año de vida. Fue comprado en un mercado artesanal del Albaicín con un dije de plata opaca de grabado sencillo, pero para ella era un símbolo, una señal, una promesa muda que decía, «Tú eres mía, estés donde estés». No lo había tocado en casi 2 décadas. Ahora la sensación fría de la plata contra su palma la hacía incapaz de soltarlo. Alejandro iba en el asiento trasero mirando por la ventana. Desde que supo que su madre quizás no murió por deudas como le habían contado, no dijo una palabra más. No culpaba a su padre, pero ese silencio, como un pozo profundo, estaba lleno de escombros que no sabían salir en forma de palabras. Esa noche, Elena no durmió. Sentada en la habitación sencilla de la posada, desplegó ante sí todo lo que había reunido. La revista, la foto de Sara de niña, la imagen de Isabel en el celular de Alejandro y el medallón. Cada elemento era como una pieza de un rompecabezas que solo los adultos mayores tienen la paciencia de armar, salvo que lo que intentan reconstruir es toda su vida. Había algo que no encajaba. Una sensación le oprimía el pecho desde la tarde. Ramón parecía arrepentido, pero ¿por qué conservar objetos de una niña cuya identidad, según él, no era segura? ¿Y si sospechaba que Isabel era Sara? ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no la buscó? Elena escribió esas preguntas en una hoja, una por una, no para responderlas, sino para ver con claridad lo que aún estaba oculto. Recordaba la mirada de Isabel en la foto. Esa mirada no era de una casualidad capturada, parecía estar esperando que alguien al fin la reconociera entre 1 millón de rostros. 2 horas después, el grupo se encontraba frente a una casa aislada en lo alto de otra colina. La dirección proporcionada por un repartidor local, sin letrero, sin cámaras, pero con una casa pintada de blanco, una puerta de madera oscura y una furgoneta estacionada al costado. Elena apretó los puños. Javier le hizo un gesto afirmativo. «Déjame hablar primero». Se acercaron a la puerta. Nadie respondió. Javier tocó de nuevo, esta vez más fuerte. Un momento después, Isabel apareció en el umbral. Nadie la reconoció al instante. Vestía una camisa de mezclilla, el cabello recogido en un moño alto, el rostro sin maquillaje, pero la marca rojiza en forma de media luna en su mejilla izquierda estalló bajo la luz del atardecer, haciendo que Elena tuviera que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Isabel abrió los ojos sorprendida. «Disculpen, ¿quiénes son ustedes?» Elena no pudo responder. Javier dio un paso al frente con voz serena. «Isabel, soy ex investigador y esta es Elena Martínez, posiblemente tu madre biológica». La joven se quedó inmóvil.
Su mano se aferró al borde de la puerta. ¿Qué? Miguel sacó la foto de Sara, la imagen de Isabel, el medallón y los mostró. Elena dio un paso adelante, sin apartar la mirada de la joven frente a ella. No necesitas creerme ahora, pero si estás dispuesta a escuchar, puedo contarte una historia sobre una niña llamada Sara que desapareció hace 18 años, y sobre una madre que jamás dejó de buscarla. Isabel observó fijamente las fotos. Llevó su mano a la marca de su mejilla, como si por primera vez pensara que esa marca podía haber sido dejada por alguien, no por azar. Sus ojos se humedecieron. Siempre sentí que no pertenecía al lugar donde crecí. Nunca supe por qué, pero algo dentro de mí siempre estuvo perdido. Elena asintió. Las lágrimas le caían sin que la voz le temblara. Porque nunca estuviste perdida. Solo estuviste escondida. Isabel no abrazó, no lloró, no dijo mamá, pero los invitó a pasar. Y esa fue la primera vez después de 18 años que Sara se sentó frente a la mujer que una vez la arrulló con canciones suaves bajo la luz amarilla de la biblioteca de Granada. No fue para creer. Fue para volver a escuchar su propia voz, desde quien había pronunciado su nombre cuando el mundo entero callaba. En la pequeña cocina de la Casa Blanca, en la cima del cerro, el silbido de la tetera sonaba suavemente como un aliento antiguo. Afuera, la tarde comenzaba a caer. La niebla cubría todo el valle. Se posaba sobre los tejados, sobre los arbustos silvestres y también sobre los recuerdos que comenzaban a tomar forma. Elena e Isabel estaban sentadas una frente a la otra en la mesa de madera, al centro de la habitación. Sobre la mesa había 2 tazas de té de canela, aún humeantes, y una pila de fotos antiguas que Elena había traído consigo. Nadie se apresuraba a hablar. Tampoco había presión. Elena no lloraba, Isabel tampoco. Pero en ese silencio entre ellas, algo comenzaba a abrirse por sí solo, como si ambas buscaran a tientas en una habitación oscura, cada una con una parte de la llave. Isabel tomó la foto de Sara de niña, la pequeña sentada en el regazo de su madre, cabeza ladeada, mejillas sobre el hombro, la mirada perdida en la distancia, el rostro desdibujado por el tiempo, pero la marca rojiza en su mejilla seguía siendo muy visible. Cuando era niña le pregunté a doña Ana por qué tenía esta marca, dijo Isabel lentamente. Ella me dijo que era señal de una niña especial, pero nunca me trató como si lo fuera. Elena apretó los labios con suavidad. Yo solía pensar que esa marca era la forma en que Dios marcaba a mi hija entre todas las demás, para que si un día se perdía, yo pudiera encontrarla. Isabel la miró. Por primera vez su mirada se quedó más tiempo. Ya no había desconfianza. Ya no había barreras, solo una mirada humana, auténtica de una joven que intentaba entender de dónde venía. No recuerdo nada, susurró. Ninguna imagen de la infancia. Todos mis recuerdos empiezan en la finca El Pinar. Elena asintió entrelazando sus manos en el regazo. No necesito que recuerdes, solo quiero que sepas que yo nunca he dejado de recordarte. Isabel miró por la ventana. La niebla era más espesa, el cielo gris, sin saber si era luz o si ya venía la lluvia. A veces siento que vivo en el cuerpo de otra persona, como si viviera la vida de alguien más. Elena sonrió con tristeza. Tal vez sea la mía. Javier y Alejandro estaban sentados en el pórtico, dejando el espacio a las 2 mujeres. Javier bebía café mientras Alejandro miraba en silencio hacia el valle. Desde la conversación del día anterior parecía haber envejecido varios años. ¿Estás bien?, preguntó Javier. Alejandro no respondió enseguida. «Isabel es mi prima, ¿cierto?», preguntó. Javier alzó una ceja. «No hay lazos de sangre entre ustedes. Pero si consideramos todo lo que los adultos ocultaron durante casi 20 años,
Tal vez ustedes crecieron sobre el mismo cimiento de una gran mentira compartida. Alejandro bajó la cabeza y soltó una sonrisa amarga. Creo que ya es hora de romperla. En la cocina Isabel se levantó, abrió un cajón y sacó una pequeña caja de lata. La abrió y sacó algunas cosas. Una libreta forrada de tela vieja, una muñeca de estambre con los hombros gastados y una hoja doblada en cuatro, amarillenta por el tiempo. Elena contuvo la respiración cuando Isabel colocó la hoja frente a ella. Encontré esto después de que doña Ana sufriera un derrame cerebral hace 3 años. Ella nunca habló de ello, pero lo guardé porque sentí que no me pertenecía. Elena la desplegó. Era una copia del acta de nacimiento con el nombre de Sara Martínez, nacida en el Hospital de Granada en 2005. Madre, Elena Martínez. Padre, en blanco, la tinta desvanecida por el tiempo. Pero cada letra se sentía como una aguja en el pecho. Elena alzó la vista. Sus labios se movieron, pero no pudo pronunciar palabra. Isabel asintió levemente. Lo sé. Se acercó y volvió a sentarse frente a Elena. Su mirada ya no era la de una desconocida, era la de alguien que acababa de recuperar una parte perdida de sí misma. No sé cómo debería llamarte, pero quiero empezar por lo más pequeño. Elena tomó su mano. La apretó con suavidad. Llámame como quieras, mientras sigas aquí. Afuera empezó a caer una lluvia suave. En la mejilla izquierda de Isabel, la marca en forma de media luna seguía ahí, sin desvanecerse, sin borrarse, como un mapa de regreso. Porque sin importar cuánto tiempo se haya ocultado, ni cuán borrosos sean los recuerdos, lo que pertenece a la sangre tarde o temprano encuentra el camino de vuelta. A la mañana siguiente salió el sol. Por primera vez, en muchos días, la niebla no cubría las montañas. La luz se colaba entre las copas de los árboles, tocaba los techos desteñidos y se filtraba por la cortina de tela en la pequeña cocina, donde Elena preparaba el desayuno como si hubiera vivido allí desde hacía mucho tiempo. Isabel estaba sentada a la mesa abrazando una taza de café caliente. Su cabello caía suavemente sobre los hombros y su rostro. Aunque aún mostraba cierta preocupación, lucía menos tenso. Sus ojos seguían en silencio, pero ya no evitaban mirar. En ellos algo se había suavizado, como un lago que deja de agitarse tras una tormenta que duró casi 2 décadas. Elena colocó un plato de huevos y pan tostado sobre la mesa. ¿Te gusta el pimentón? Una pregunta simple, cotidiana. Pero Isabel se detuvo un segundo y luego soltó una leve risa. Es la primera vez en mi vida que alguien me pregunta eso en la mañana. Elena sonrió. Te lo pregunté durante todos tus primeros años, pero en ese entonces solo sabías llorar. Ambas rieron. Una risa que no era perfecta, pero era sincera, como si en ese pequeño diálogo algo comenzara a brotar. El desayuno terminó en paz, pero después Javier llamó a Isabel al pórtico para hablar a solas. Elena se quedó en la cocina, secando platos con la mirada atenta a través de la ventana. No podía oír lo que decían, pero podía ver. Los ojos de Javier firmes, pero sin presionar, y el rostro de Isabel confundido y luego poco a poco decidido. Cuando la joven regresó, su mirada se cruzó con la de Elena y esta vez no la evitó. «Acepto hacerme la prueba de ADN», dijo Isabel en voz baja. «No para creer que usted dice la verdad, sino para que yo también pueda creer en algo». Elena se acercó sin abrazar, sin apurar. «Lo sé. Creer es un proceso y si me permites acompañarte en ese camino, no me alejaré ni un paso». Isabel asintió en silencio, pero con firmeza. 2 días después regresaron a Granada.
El resultado de la prueba tardaría una semana más. Durante ese tiempo, Isabel se quedó con Elena. No la llamaba mamá, pero tampoco mantenía distancia. Iban juntas al mercado por las mañanas. Cocinaban y Elena le enseñaba a clasificar libros en la biblioteca. El trabajo que alguna vez amó como un rito. Una tarde, Isabel fue al cuarto detrás de la biblioteca, donde Elena solía pegar fotos de desaparecidos durante los primeros años. La pared ahora estaba vacía. Solo quedaba una ventana de madera abierta a la luz oblicua. Ella se volvió y preguntó, ¿por qué no guardaste los volantes? Elena sonrió y se sentó en una silla. Porque no necesito ver tu foto para recordarte. Todos los días te recuerdo. Cada mañana susurro tu nombre, Sara, como si al decirlo suficientes veces pudieras oírme. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Se acercó, se sentó junto a Elena y por primera vez apoyó la cabeza en su hombro muy suavemente. Si ese día te hubiera oído, quizás hoy habría regresado antes. Elena le apretó el hombro con ternura. No importa, lo importante es que regresaste. Cada brote necesita su propio tiempo para crecer. El resultado de la prueba llegó la mañana del 8º día. Javier entregó el sobre en mano a Elena. Ella no necesitó abrirlo. Miró a los ojos de Isabel y por primera vez Isabel dijo, «Lo sé, no necesito papeles, lo sé». Elena asintió. No derramó lágrimas, pero toda una vida de dolor pareció desvanecerse en esa mirada. Ese mismo día, madre e hija plantaron un rosal con pequeñas flores rojas frente a la biblioteca. Ese rosal del que Elena decía, crece entre las piedras, pero florece radiante. Lo llamaron Flor de Regreso. Nadie lo dijo en voz alta, pero todo el pueblo sabía. Algo había vuelto después de 18 años de ausencia, y esta vez nadie dejaría que desapareciera de nuevo. Un mes después, Elena Martínez abrió la puerta de la biblioteca a las 8 de la mañana. Como todos los días, Granada ya estaba en primavera. El aire era suave, el sol ligero y el viejo almendro en el patio comenzaba a brotar hojas nuevas que temblaban con el viento de la mañana. Caminaba despacio con pasos familiares, su mano rozando el lomo de los libros viejos. Cada estantería era como un amigo que la había visto envejecer. Poco a poco, cada arruga, cada pérdida, pero también cada chispa de esperanza, aunque fuera solo un punto de luz en la oscuridad. En una esquina del salón, una joven etiquetaba cuidadosamente los libros nuevos. Llevaba el cabello recogido en la nuca, era alta y delgada, con la mirada concentrada y la marca rojiza en su mejilla izquierda seguía ahí, pero ya no intentaba ocultarla como antes. Isabel, o más bien Sara Martínez, había decidido quedarse en Granada, no porque todo se hubiera borrado, no porque lo recordara todo, sino porque aquí sentía que tenía derecho a ser ella misma sin tener que fingir ser hija de alguien, sin tener que huir del nombre que le había pertenecido desde el inicio. La policía reabrió el caso, pero la mayoría de los involucrados ya había desaparecido, muerto o se habían perdido entre las montañas donde nadie llegaba. El señor Ramón, el hombre misterioso que se llevó a Sara, seguía sin ser encontrado. Don Tomás y doña Ana Valle fueron investigados por adopción ilegal, pero debido a su edad avanzada, solo quedaron en arresto domiciliario. Sara no fue a denunciarlos, dijo simplemente: «Lo que me quitaron ya lo perdí, pero lo que he recuperado ya nadie lo puede tocar». Elena no dijo nada, solo puso su mano sobre el hombro de su hija y apretó con suavidad. Para ella, fue un acto de perdón, no hacia los otros, sino hacia sí misma, porque durante 18 años se culpó demasiado. Pensó,
Si tan solo no hubiera bajado al sótano ese día, si hubiera revisado el teléfono antes. Pero nadie puede cambiar lo que pasó. Solo se puede elegir cómo seguir viviendo con ello, como una cicatriz, no bonita, pero sanada. El día que Sara hizo su nueva credencial de biblioteca, Elena escribió el nombre real de su hija en el formulario. Martínez Sara, tarjeta número 1S. Ella la recibió con una pequeña sonrisa, no brillante, no dramática, pero completa. Una tarde de sábado, la biblioteca organizó una lectura de cuentos para niños como una actividad nueva tras varios años de pausa. Elena fue quien leyó y Sara se sentó con los pequeños viendo las ilustraciones, respondiendo sus preguntas ingenuas. Una niña preguntó, ¿por qué la niña del cuento se perdió de su mamá? Sara pensó un momento. Luego respondió, porque hay cosas que suceden y no podemos controlar, pero si la mamá no se rinde, tarde o temprano se vuelven a encontrar. Elena, desde lejos, escuchó cada palabra. No se acercó, solo sonrió suavemente. Ese día, al cerrar la biblioteca, Sara le preguntó a su madre, ¿y si ese día no hubieras visto la revista? ¿Y si no me hubieras buscado? Elena se detuvo frente al portón. La luz del atardecer caía inclinada sobre su cabello plateado. Igual te habría buscado, tal vez no con una revista ni este año, pero yo creía que aparecerías algún día, siempre que no me rindiera. Sara asintió. Yo también lo creo. En el alféizar de la biblioteca, la primera flor del rosal en la maceta Flor de Regreso había florecido, roja como el fuego, delicada pero llena de vida. Sus pétalos se abrían bajo la última luz del día como una afirmación. Aunque nazca entre piedras, aún puede brillar. Así como esas dos mujeres, una que vivió con sus recuerdos toda la vida, otra que apenas aprendía a recordar su nombre, no regresaron desde un cuento de hadas, pero completaron un viaje con amor, con fe y con la decisión de quedarse. No hacía falta decir mucho, no hacía falta un final feliz perfecto. Solo bastaba mirarse y sonreír. Mamá, aquí estoy. Y yo también. Y eso era suficiente. No hubo aplausos cuando se reencontraron. No hubo una reunión solemne ni palabras dramáticas. Solo hubo una mirada, una mano tomada y una frase muy suave. Mamá, aquí estoy. Y yo también. La herida no desapareció, pero ya no dolía porque al final eligieron quedarse, eligieron creer, eligieron seguir viviendo. Esta historia no es solo una niña desaparecida, ni sobre una madre que no se rindió. Es un recordatorio para todos nosotros que a veces una pequeña puerta basta para regresar a toda una vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quienes aún esperan el regreso de alguien. Tal vez un día eso suceda como un rosal que florece tarde entre las piedras.